Bienvenidos amigos míos a una ciudad de las más pintorescas que hay aquí en Marruecos. Una ciudad que está rodeada por las montañas Rif. Una ciudad que es particularmente conocida porque tiene todas las tonalidades de azul en sus muros, casas, en sus taxis y edificios. Un azul muy parecido a este que tengo yo, pero también muy parecido al cielo que nos acompaña en esta grabación. Sean ustedes bienvenidos a esta ciudad que se llama Chefchaouen, o más conocida como la Blue City, la ciudad azul. Una ciudad que me ha causado demasiada curiosidad. ¿Por qué esta ciudad es tan azul? ¿Por qué es la ciudad azul en el planeta? ¿Por qué existe una ciudad con este tono de color? Esto no es una coincidencia. Eso tiene una razón de ser, un contexto histórico muy interesante. Muchos mitos y muchas leyendas que vamos a también descubrir en el video de hoy. Así que vamos a darle, amigos míos. Sigan nada más que se haya puesto y acompañadme. Este video comienza aquí en una plaza que se llama la Plaza de Uta El Hammam. Una plaza que pues en estos momentos de la vida es un lugar de restaurantes y atractivos turísticos. De esta zona nos vamos a salir pronto para empezar a explorar las calles bien adentro de la ciudad. Está muy bonito esto, muy elegante, muy bella la vaina. Pero si usted no tiene hambre y no tiene ganas de comer, aquí no tiene mucho más que hacer. Aquí comenzamos el recorrido, amigos míos. Vamos a meternos por esta calle que hemos encontrado aleatoriamente en la selección para explorar las calles de esta ciudad. Vamos a encontrar diferentes tonalidades de azul, no solo en sus muros, en sus sillas, en sus materas, en sus pasillos. Miren estas casas tan bonitas. Miren esos balcones y esas terrazas. Miren esa casa abandonada. Una de las cosas que aquí en Marruecos me ha impresionado demasiado es que la gran mayoría de personas habla español. Es impresionante, es que además estamos muy cerca a Gibraltar. Y la presencia de los españoles aquí en Marruecos ha sido bastante fuerte con los años. Hubo un momento de la vida, de la época en que los españoles estuvieron presentes en este país y tenían posesión de una gran región de Marruecos, incluyendo este punto de acá. Por eso es que no es para nada raro encontrar personas que hablan español en esta región. Y para empezar a hablar un poquito del contexto del por qué esto es tan azul, es una historia de guerra, de muerte, salvación y esperanza. ¿De dónde? De Colombia. Colombia, Sí. buena gente. Ah, sí, señor. Porque vienes de lejos, ¿ah? Vengo de bien lejos, otro continente. Esta es la máquina. Esta es la máquina de donde trabajamos, mi madre. Sí, ok. Sí, ahora ¿Y ella es la pone que hace estos tapetes? Sí, tapetes nómadas. Eso es mantas. Manticas para el frío. Sí, al frío. Ah, qué bueno. ¿En cuánto venden ustedes un tapete así, por ejemplo? Por ejemplo, soy de Colombia, vienes de lejos, hacemos un buen precio. Sí, eso me dicen todos y al final me cobran más duro. Por 200 euros. 200 euros. ¿Cuánto se demoran haciendo un tapete así? ¿Tiempo? Tiempo 4 meses. Ok. Sí. Welcome to Colombia, nice people. Colombia, nice people. Yeah. Eso me dicen siempre cuando me quieren vender algo caro, que somos nice people. No, Ahí está la puede casa, comprar. aquí viven ustedes. Nosotros vivimos aquí ustedes. Sí. Esa es la casa de ustedes. Wow. Casa y todo, sí. O sea, están ustedes en un lugar y abajo otra familia. No, abajo es un caravanserai. Caravanserai, ¿qué es? Caravanserai. Market, like market. Aquí, como se dice, como en el Fanta, gente pobre se duermen aquí barato. Esta es la casa del señor, ¿no? Entonces en el primer piso están las fábricas y las tiendas donde producen los recuerdos, los tapetes. En el segundo piso queda como un albergue para gente de bajos recursos. Y aquí arriba, por ejemplo ahí, en esa terraza toda azul aquí grande, es donde vive él con su madre. Y aquí vives con tu mamá, ¿viven los dos solos? Padre, familia. Sí, ok. Miren cómo es el interior de la casa, por eso les digo, es que no solo afuera, para como crear un ambiente azul, y ya está, es todo por dentro también de los hogares. Buenos días. Buen día. ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien? Aquí uno puede hablar en español tranquilo por todo lado y no tiene ningún inconveniente. Muy interesante la vida del señor, muy interesante su hogar. Aquí, sin embargo, seguimos en un sitio como bastante turístico, bastante lleno de negocios y locales. Vamos a ver qué más hay por ahí. Vea, aquí tenemos también las típicas fuentes tradicionales, el acceso al agua potable para los ciudadanos, los habitantes del lugar. Así está perfecto, gracias. Oh, esto es una delicia. Le tengo de maní, le tengo de azúcar. Chito, chicle, maní, caramelo. Escoja, mija, la que quiera. Uy, este.
Buenísimos. No, pues. Y este es de maní. Esa se ve re colombiana, ¿no? Es que yo vi estas y me acordaron de esas panaderías en Colombia. Venden la galleta de ojos. Yo dije, tengo que parar. Pero está más rica la otra, más... ¿Te gusta? Sabe a la galleta de ojos de Colombia. Literal. Esa sí está bien... Moroccan. Es como una mantequilla de maní con pedacitos de maní Con hojaldra. enredado en un hojaldre crocante Con miel. con miel. O melado. ¿Ya? Ay, está embarazada. Hola, gatiña. De esa panzota que tiene llena de huesitos, mi amor. ¿Quién le llenó la barriga de huesos? Miren nada más esta belleza de lugares, con tonos diferentes de azul. Y allá sube la casa y arriba tienen el edificio también como con una arquitectura del lugar, ¿no? Que corresponde a los colores del desierto, con este tipo de azules mediterráneos. Un lugar bastante único en el planeta, qué cosa bella. Vamos a seguir explorando algunas de las calles, de los barrios de esta gran ciudad, que en realidad es muy pequeña, pero muy azul. Wow, miren qué bonitas estas casas. Este es uno de los lugares que vale la pena simplemente perderse en sus calles y descubrirlo en cada esquina. Encuentra uno de repente situaciones como estas, lugares muy bonitos, ¿eh? Es una ciudad bien bella. Miren por aquí estos pequeños callejones que me he encontrado. Aquí vive la gente. Esto ya es por fuera de los atractivos turísticos donde venden tantas chucherías. Esta de aquí es la casa de alguien. Qué locura pensar que en realidad hay gente que vive en lugares así de alucinantes, ¿eh? Esta es la entrada a otro hogar. La puerta está abierta. Aquí estoy yo como en un edificio de varios apartamentos. Todas estas terracitas deben ser casas de personas. Ahí debe vivir alguien. Aquí debe vivir alguien. Y todos estos eran refugios de los judíos. Una parte fundamental de la historia que les voy a contar en este mismo instante. Entonces esta ciudad, la ciudad de Chefchaouen, fue fundada por ahí en el año 1470. Esta ciudad al principio empezó como una pequeña ciudad amurallada, como todas las ciudades amuralladas del planeta, para defenderse de las invasiones, de las guerras, y así sucesivamente. Ah, la chiquita. En ese entonces la ciudad amurallada era para protegerse de las invasiones de los portugueses. La gente de Portugal estaba muy aletosa por aquí en la región invadiendo territorios. Pero por fuera de la ciudad amurallada empezó a haber también pequeños grupos de personas que construyeron ciudad. En estas grandes paredes de color azul estamos dentro de lo que se considera la ciudad amurallada. Poco a poco empezó a crecer. Todas esas comunidades que se estaban formando alrededor de la muralla fueron el hogar de nuevos inmigrantes. Durante la Edad Media, en esta ciudad llegaron los españoles, llegaron los judíos, y también llegaron algunas tribus de nómadas de la región. Y miren este lugar de aquí. Es que es realmente muy azul. Más o menos por allá en el año 1920 llegaron más y más y más españoles y tomaron posesión de esta ciudad. No solo de la ciudad, sino de todo el territorio aquí en esta región de Marruecos, haciendo que esta ciudad y los territorios del norte de Marruecos fueran parte del territorio de los españoles en Marruecos. Una invasión. Llegaron los españoles y se radicaron en esta región de Marruecos. A los de Marruecos no les gustó eso. ¿A quién le va a gustar que se le metan al rancho? Pero digamos que después de tantos años se acostumbraron a la vaina. ¿Qué más, amigo? ¿Todo bien o qué? ¿Sí? Güey, ¿se también soy, sí? Pero después, unos años más tarde, aparece la imagen de un señor de bigote chistoso que crea algo llamado la Segunda Guerra Mundial. Un man que creo que se llamaba Adolfo, creo, si no estoy mal. Y este man Adolfo tenía algo contra los judíos impresionante. Los estaba persiguiendo por toda Europa, los estaba persiguiendo por todas partes para aniquilarlos. A los judíos les tocó salir corriendo a buscar nuevos horizontes. Entre esos nuevos horizontes les dijeron que por aquí había una ciudad que
a las afueras de una muralla, se estaba construyendo algo interesante. Y llegaron los judíos a instalarse aquí. Resulta, pasa y acontece, pues que a nadie le gusta que lo saquen de la casa y mucho menos con una guerra tan violenta. A nadie le gusta que lo metan en un campo de concentración. Entonces, para los judíos, en la cultura judía, en el mismo judaísmo, el color azul representa el cielo. El color azul los acerca a Dios. El color azul les da esperanza. Y cuando comenzaron a radicarse en esta ciudad, empezaron haciéndolo en un barrio donde se comercializaba la sal. En esa época ellos eran comerciantes de la sal, como lo vimos en el video anterior. Y pintaban sus casitas de azul como un símbolo no solo religioso, sino de esperanza de que la guerra acabara algún día bajo el manto del cielo, bajo las manos de Dios. Poco a poco llegaban más y más y más judíos. Aquí se instalaron muchísimos, haciendo que poco a poco las casas iban tomando este color. Judío que llegaba, judío que pintaba sus paredes, judío que pintaba sus vecindarios. Y esta ciudad, de un momento a otro, tomó el color que vemos en este momento. Se acaba la Segunda Guerra Mundial, se acaba la guerra y se crea algo llamado Israel. A los judíos les dan un terreno grande, que ahora pueden llamar casa, un lugar religioso bastante importante para ellos. Y por cuenta propia, judío tras judío, empiezan a tomar maletas e irse para Israel. Empiezan a abandonar no solo estas tierras de aquí a Marruecos, sino muchos lugares del planeta donde había judíos. De aquí nadie los estaba echando. Ellos por su propia cuenta se fueron de aquí. Pero lo que sí dejaron fue todas estas paredes azules y todas estas casitas azules en este específico lugar. Esto es básicamente un grito de esperanza, un canto de protesta en contra de las acciones que cometieron los alemanes en aquel momento. Así luce la esperanza de que no haya más guerras en el mundo. Y nos dejaron esta cicatriz en estas montañas de Marruecos, para que no se olvide esa historia tan horrible que vivió la humanidad. Esto es muy bonito, miren este lugar, miren este barrio, este vecindario. Sube usted aquí, hasta luego, nos vemos mañana. Y entra a su casa. Tin. Vecino, tiene una tacita de café, tiene una tacita de azúcar que le sobre. Ese es el día a día de mucha gente que sale así para ir a trabajar o a comprar los víveres, qué sé yo, a vivir. Y es un lugar que a mí me encanta por una razón en particular. Hola, amigo mío. Mosair. Mosair. Ale. Nice to meet you, my friend. Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Lía. Lía. Qué bonito nombre. Bueno, chao, amigos. Chao. Se acaba la guerra y se van los judíos. Se van los judíos para Israel por allá en 1950 y péguele. En 1956 Marruecos gana la independencia. Se van los españoles, se van los portugueses, se van los europeos, se va todo el mundo. Y se le devuelve esta ciudad. Usted le pregunta a la gente y muchos de ellos le van a decir que eso es carreta, que eso es mentira. Que la gente aquí pinta sus muros de azul para repeler los mosquitos. Supuestamente, los mosquitos cuando ven este tipo de colores se asustan y se van. Otras personas dicen que cuando estamos en un verano así muy caliente, este color hace que el sol no entre al hogar. Por dentro, los hogares son más fresquitos durante el verano. Y por eso los pintan así de azul. Pero esa teoría tampoco está muy confirmada, que digamos. La teoría que más convence a los investigadores y expertos en la historia es la que les acabo de contar de los judíos, los cuales seguramente vivieron en este hogar, en ese hogar y en este hogar. Hola, Missy Fly. ¿Qué dice mi gente? A mí me ha encantado la visita en Marruecos. Es un país muy lindo, pero hay algo en este país que me hace sentir un poquito incómodo. Y es la cara de los maniquís. Yo no entiendo por qué esa expresión facial tan trágica en los maniquís que venden ropa. Hay algo aquí que no me cuadra. Y bueno, amigos, lo demás se cuenta solo. Miren estas calles tan hermosas. Esto es lo que es, esto es lo que se ve, esto es lo que uno viene a ver. El color del cielo, la esperanza del judaísmo. Buenas. Mucho gusto. ¿Puedo mirar? Sí. ¿Sí? Miren cómo son las propiedades aquí por dentro, muchachos. Esto es un hotel que he entrado aquí nomás como para curiosear. Muy buenas. Y miren los detalles, las escaleras, las paredes. Muy bonito, ¿eh? Está bien hechecito el asunto. Wow, miren cómo son las habitaciones. Cosa bien interesante. Miren esta sala, los espacios públicos. Para llegar al aire libre.
Wow, ¿qué es este lugar? Es increíble cómo en Marruecos todo es de puertas para adentro, ¿no? Desde aquí quería subir y quería conocer para buscar de pronto la vista desde algún lugar diferente como aquí arriba. Y así podamos todos contemplar un poquito de los techos de la ciudad azul, un poquito de las montañas Rif que las rodean y un poquito también como de la arquitectura general de este sitio. La gente seca su ropita así en la calle, en las puertas. Ya está seca la ropita, señor. Las medias ya están secas. Lo impresionante de estas ciudades construidas entre montañas es que hacen parte de la misma. Vean estas rocas gigantes aquí de montañas y dentro de las mismas rocas construyen con piedra las escaleras y las paredes de los muros de la antigua ciudad. De ahí para arriba ya es un ladrillo que se considera también muy antiguo, un tipo de ladrillo que solo se hace aquí en Marruecos, que es bien finito y delgadito. Tenemos estas placitas pequeñas, inclusive, miren, esto es un árbol de naranjas si no estoy mal, serán toronjas, serán naranjas, sabrá mandrake. Ese es el famoso llamado a la oración. En este momento estamos en pleno Ramadán todavía. Cada tanto tiempo las mezquitas tienen un megáfono arriba y ponen ese canto. Ese canto es para llamar a la comunidad musulmana a que es tiempo de rezar, el llamado a la oración. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me lo hicieron? ¿Qué me lo hicieron? Venga para acá. ¿Ah? ¿Qué me le pasó, nene? Ay, pobrecito. Miren esta belleza del lugar. La placita con las grandes montañas, las montañas de Rif, a tan solo unos kilómetros del Mediterráneo. Si uno sigue para allá, hacia el Mediterráneo, llega a España, al sur de Francia, y así sucesivamente. Esto es un pueblito mágico. Esto es lo que nosotros llamamos en América Latina pueblitos mágicos. Solo que aquí en Marruecos es básicamente el mismo concepto, ¿no? Pero lo más lindo del lugar es la presencia de esa gran montaña allá arriba. Miren desde aquí más o menos el tamaño de las montañas. Y ese puntico blanco que se ve allá, eso es una mezquita. Vamos a ver si logramos, porque desde allá la vista debe ser brutal. Las montañas cerca del atardecer. Vamos a ver si logramos dicha operación. Miren, amigos míos, esta es la muralla, la gran muralla que yo les decía para tener la ciudad segura. En este momento vamos a atravesar la puerta. Vamos a salir, vamos a estar en las afueras, en los suburbios de la ciudad, en esa era medieval. Y la misión para finalizar este video es llegar a esta cima de aquí. Analicemos bien a la última casa azul antes de salir de la ciudad. Gracias, Azulejo lugar, Azulejo Paraíso, muchas gracias. Yo traje este saquito por el frío, no a propósito. Yo no traje este saquito a propósito, realmente fue una coincidencia, pero bueno, ahí está. Vamos a atravesar la puerta y arrivederci. Amigos, este es el puente. Aquí salimos de la zona, aquí salimos de la pequeña ciudad. Es el puente donde sale este río, que es muy importante. La razón por la cual este río es tan importante es que aquí enfrente quedan unos lavaderos donde las señoras de la época, las madres de familia, venían a lavar la ropa de su gente, aprovechando el agua que cae con la piedra para lavar ahí sus chiritos. Hoy en día aquí siguen lavando los chiritos. Vemos una señora allá de lejos que está lavando su ropita. Ese es el lavadero oficial. Aquí de fondo ya se ve cómo la ciudad empieza a volverse más pequeña, más pequeña, más pequeña. Ya vemos como toda una manchita azul en el verde de la montaña. Aquí está, señoras y señores, el sol cayendo. La bella ciudad. Ah, huepucha. Yo no sé de quién fue la idea de venir a ver el atardecer. Hola, amigos. ¿Cómo estamos? La vista es prometedora. El dolor de pierna también. Espero que ya casi coronemos. Wow, desde aquí nomás vean cómo se va viendo todo. ¡Qué lindo lugar! Hay que pasar ese pequeño puente. Y allá está. Un símbolo fallido de paz y amor. Llegamos, amigos.
Llegamos. Todo correcto. En la ciudad de Shawan, aquí enfrente, Chef Shawan. La gente viene a ver el atardecer. Una de esas personas soy yo. Y Ramsés V aquí también. Cuando este era el territorio de los españoles en Marruecos, ellos construyeron esta mezquita porque ellos sabían que la población aquí era musulmana. Y ellos pensaron, si hacemos una mezquita, de pronto podamos hacer las paces y ser mejores amigos. No funcionó. Construyeron la mezquita, pero la gente de aquí, de este pueblito, dijo: hermano, a mí con esa mezquita no me convence, necesito más que eso. Desde ese momento, aquí nunca se ha hecho ninguna oración. Esto nunca ha funcionado como mezquita. Ese era el propósito. Pero en los hogares de las familias árabes, de las familias musulmanas, estaba prohibido venir hasta acá. A ellos no les convenció el asunto y seguían practicando su oración y sus rituales religiosos en los lugares de siempre tradicionales. A pesar de que está muy bonita, está en la cima de una montaña, eso no fue suficiente para que Marruecos hiciera esas paces como los españoles querían. Y aquí está esta estructura, como un intento fallido de reconquistar a la exnovia. Desde acá me les despido, amigos míos. Espero que les haya gustado este tour, este azulejo tour